tardes. Quería hacer algunas preguntas. Acércate al micro porque si no, no... Sí, vamos a ver. Ha dicho que los contactos familiares muchas veces nos acompañan en esta vida física o vienen a acompañarnos, y yo tengo entendido que no siempre es bueno que esos contactos familiares nos acompañen, porque hay veces que se nos agarran o que intentan agarrarse a nuestro cuerpo físico y nos impiden la evolución. También hay personas que dicen, no, yo me dirijo a mi madre o a mi padre porque era muy bueno, porque era sensacional, porque yo todo lo que me ocurre le pido que me ayude o le pido que esto, y yo tengo entendido que siempre es mejor dirigirse a aquellos seres espirituales, mientras más elevados mejor. Bien, yo ya he comentado que hay diferentes situaciones que se pueden dar en el contacto espiritual, ¿no? Tú en realidad estás comentando diferentes tipos de contacto. Uno puede ser el de los espíritus errantes que no han entendido que están en el plano espiritual y se aferran a este plano y quieren contactar con las personas con las que convivieron. Y otro diferente es el espíritu que, aun siendo familiar, ha tomado conciencia de que está en otro plano y lo que intenta es hacernos saber a nosotros que no debemos sufrir por ellos. Son contactos diferentes. Entonces, según el tipo de contacto, pues hay que actuar de una manera o de otra. En el contacto del familiar, que nos intenta hacer saber que está bien, pues la lección a aprender es pues no sufrir por ellos y dejar que sigan su marcha. Eso no quiere decir que no puedas pedirles ayuda. Yo opino que no es importante a quién le pidas ayuda. No es importante si es a Dios, a un espíritu avanzado o es a un familiar, porque realmente quien te va a contestar del plano espiritual es aquel que te puede ayudar, sea tu padre, tu guía espiritual o el ser que sea. O sea, no considero que eso sea negativo. Siempre que la intención sea de pedir ayuda, sea quien sea, es bueno pedirla. Nosotros no vamos con esa petición no vamos a perjudicar en nada a nuestros seres queridos. Lo que puede ser negativo desde mi punto de vista es cuando, sumidos en el dolor, exigimos que ese familiar continúe aferrado al plano espiritual, porque no nos desprendemos nosotros de él. Creo que esa es una actitud negativa, en el sentido de que tú estás sufriendo vanamente. Y si ese espíritu a lo mejor no está preparado, pues a lo mejor en cierta manera tu dolor es percibido por él y le puede afectar. Pero eso también depende de la preparación del espíritu que ha desencarnado. Si el espíritu ha desencarnado y es consciente de todo, eso no le va a perjudicar. Si el espíritu todavía es uno de esos que se apega a la vida material, pues puede ser que eso pues le influya en que tenga dudas de si tiene que dejarse llevar por la ayuda que tiene en el plano espiritual. Sí que es cierto que cuando tenemos a una persona moribunda, tenemos que intentar facilitarle el tránsito hacia ese otro lado. Facilitárselo quiere decir, pues, intentar a la manera que esa persona pueda entender, hacerle saber que no tiene que tener miedo, que tiene que dejarse llevar, que no es nada malo, que la vida en el plano espiritual va a continuar, y sobre todo no intentar sentirnos mal porque ellos están haciendo esa transición. Eso no es nada malo, y eso es lo que sí que creo que es importante, el no intentar esforzar el retener a una persona en este plano cuando ya le toca pasar al plano espiritual, porque no lo podemos impedir realmente, y lo único que generamos es pues que la desencarnación sea más complicada y genere más sufrimiento. Bueno, espera, es que si no te pasan el micro no vas a poder hablar. O sea, te lo tienen por ahí y luego te lo pasan. Buenas tardes. Hola. ¿Qué relación existe entre el destino y el karma? Influencia mutua tiene. Bueno, yo opino que el destino
corresponde a una serie de decisiones que uno ha tomado antes de nacer. Sería como las pruebas que ha elegido para esta vida. Aparentemente uno puede pensar que esto es algo que le ha venido por una fatalidad, o le puede llamar el destino, como que él no ha participado en esa elección, pero no es así realmente. O sea, uno elige en el otro plano a las pruebas a las que se tiene que enfrentar, y dentro de esas pruebas puede haber elegido una serie de pruebas que sean pruebas para reparar daño que ha hecho en otras vidas, y eso aquí entraríamos a hablar de las pruebas del karma. O sea que en una parte del destino puede corresponder a pruebas que uno elige antes de nacer para reparar, pues, actos negativos de otras vidas. Aquí tenías una pregunta, pero... Espera, que te pasan el micro. Aquí adelante había una... Luego, bueno, vale. Buenas tardes. Hola. En primer lugar, estoy muy agradecida por estar aquí en esta conferencia contigo, porque me encanta. Eso tenía que hacerlo saber, porque si no, no estoy. En segundo lugar, quiero hacer una pregunta. Me siento muy satisfecha y merecedora de poder confluir con mi espíritu, o sea, con mi forma espiritual de acceder a través del espíritu. Yo me siento muy afortunada, como me imagino que la mayoría de los que le pasa. No te he entendido bien. En principio, pues, por ejemplo, yo tengo desde que nací el saber adentrarme en el espíritu y confluir con él. ¿Pero al espíritu a qué te refieres? A mi propio ser. Adentrarme en él y transmitirme, pues, mucha información de la esencia principal, ¿vale? Para mí es un placer y me imagino que también puedo estar muy agradecida a ello. Pero yo mi pregunta va más allá. Va para aquellas personas que quieren confluir en ese estado, ¿qué podrías tú aconsejarle para que puedan entrar en ese plano, en esa forma de querer adquirir conocimiento y les cuesta mucho? Esa es una pregunta. Y la segunda es, yo, desde el punto donde estoy, ¿cómo podría expandir mucho más esa información? ¿Vale? Gracias. Bueno, yo opino, conforme tú lo comentas, parece como que el espíritu es algo diferente a ti, y para mí tú eres un espíritu. Y pienso que lo que te refieres es a profundizar en tu parte espiritual. Yo pienso que para hacer eso, primero hace falta tener la voluntad de hacerlo, porque a veces lo podemos hacer y no queremos. Entonces, primero es tener la voluntad, y luego ser sincero con uno mismo. Es decir, estar dispuesto a admitir que tenemos una parte egoísta y que es a lo que hemos venido aquí, a mejorarla, ¿no? Es decir, que todos tenemos una conciencia que nos sirve para saber qué parte o qué actos de los que estamos haciendo que son egoístas y cuáles no. Entonces, para mí tiene que haber eso, la conciencia, la voluntad y la sinceridad. Y luego es el trabajo constante del día a día, estar pues analizándote interiormente, intentar pues reconocer la parte egoísta, ir poco a poco quitándole terreno y desarrollar los sentimientos de amor y dándoles cada vez más potencia, ¿no? Yo pienso que es bueno analizar, buscar un momento en el día para reflexionar, ¿no? Habrá personas que necesiten pues hacerlo pues en tranquilidad, antes de ir a dormir, o a lo mejor lo pueden hacer cuando están haciendo tareas rutinarias. Eso ya depende de cada uno, pero tiene que haber la voluntad de hacerlo, ¿no? Primero, ser consciente de esto. Mucha gente ya empieza a serlo, y luego tener la valentía y la sinceridad de querer profundizar en uno mismo. Vamos a ver, mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona tiene un sueño premonitorio, en mi caso lo he tenido más de una vez, ¿es una manera de comunicarse espiritualmente con ese ser? Bueno, más bien yo diría que a lo mejor nos están queriendo decir ellos algo a nosotros. En ambos casos. En ambos casos.
Yo creo que mejor que tú nadie puede conocer eso, pero yo te hablaré en general, ¿no? Muchas veces los sueños premonitorios son como avisos espirituales de que algo va a pasar, para que te prepares cuando esto te ocurra, no te pille de sopetón, porque sería más traumático si te ocurriera sin estar preparada que si ya tienes una pequeña preparación. Entonces muchas veces los sueños premonitorios sirven para prepararte ante una prueba de la vida. Es que he tenido ambos, uno premonitorio y hace años atrás un sueño reiterado con un ser muy querido como mi padre, verlo, estar con él muchas veces. Entonces eso tenía que decir algo, no puede ser fruto de la casualidad tanto sueño directo cuando yo era una niña cuando lo perdí, que tenía 8 años. Bueno, esto no sería un sueño premonitorio, sería un sueño de contacto con un ser querido ya fallecido, donde ese ser lo que quiere es ayudarte a ti. Entonces, al ser una niña o una persona joven, es una niña, claro, esto es más duro. Entonces, ese contacto tiene la intención de poco a poco ir ayudándote a superar esa pérdida, saber que eso, que realmente no ha muerto, que sigue en otro plano, que desde ese plano te va ayudando a tu desarrollo evolutivo. Creo que hay muchas preguntas, pero no vamos a poder seguir, porque quisiera quitarle tiempo al siguiente. Lo sentimos, pero el tiempo es así. Pues muchas gracias a todos.